Televidente, un feliz noche y bienvenido del nostro programma Buonanotte Corsao. Un placer inmenso para nosotros ya trove compartiendo junto con Busan un programa más, un programa nuevo, un programa a trove de manera sempre differente. Hoy nos dio un análisis, esta es una reflexión más que un análisis. Nos dio una conversación a través de Zoom con nuestro amigo Jonathan Cohen. Jonathan Cohen è direttore di Sambil Corsao e parte direttiva del gruppo di impresa di Sambil in differenti luoghi di America e anche in Madrid, in Europa. Nos analizzerà con Jonathan Cohen con il fenomeno di Covid-19 ha affettato una cadena, una quantità di organizzazioni, di imprese, di compagnie che rond mundo tem problema também, mas com nós temos na Corsao e com Sambil não escapa de situação aqui. Entre outros, para orgulho de Corsao, mas com nós está sentimos mais orgulhoso e aunque que tu vai, nós está confrontando um aumento chiquito de casos de Covid-19. Não está nada estranho se nós está seguindo o que a autoridade não a indicar fora de começamento, de palavra de Dr. Isi Hersenblut. Ela indica que a quantidade de casos não por subir e se me nota errar, ela avisa, está seguro que lo subi. Pero em todo caso, parte econômico que está motivo de uma preocupação, se nós está analisando que algum corante esquive que te impressionam pisar, a mim não tem dúvida. Riba lomba di Dr. Hersenblut para abrir fronteira, nós está mirando o peligro que o abrimento de fronteira tem. E desesperação econômica que me quer que tanto companhia chiquito como companhia grande tem o mesmo nível de preocupação, cada de acordo com seu esquema, e desesperação está chegando no nível de expressão un tiki ya como mira que tem em verdade uma preocupação grande do sector comercial. No obstante, se nós mira a realidade, nós não por a base de desespero, purva de força, algo que vai afetar não somente o sector comercial, vai afetar a inteira comunidade plus o sector comercial. Porque se é pandemia, se é epidemia local, lo aumentar de uma maneira que a autoridade não merecer será back e que esta começa a cobrar vida de gente e coisa aí lo vai virar pior. Me espera que nós tenhamos paciência suficiente e inteligência suficiente para de uma maneira criativa e disciplinar por um rato mais a indicação de autoridade para sobre o problema está que dorco está aparentemente controlar o gente tem intenção ou percepção que já está claro que nós podemos abrir uma pessoa não tem caso de contágio local. Se não é contágio, portanto, assim aqui, cultura e medidas de prevenção, gente que também já foi, que também com maleza, tá pega chofer de convoio que está transportando ele para seu lugar de quarentena para X motivo, com esta tem mandem tubo de convoio, ora que subi, el chofer de convoio te pone, mándeme un tubo de convoio, llega a casa, llega a su barrio, y cospo plama. Simplemente analizar el escenario tan chiquito aquí. Que nos meser actúa con cautela y tiene paciencia suficiente. Misa Digital acaba de anunciar su solicitud de bancarrota, tiene más compañía grande que também assim mesmo coisa tem companhia dentro do sector
compañía de aviación, pero casualmente está el punto de reflexión para un análisis, para sobra, tiene un problema mundial. No tan fantasia, cosa que está un problema y no es me encarar cosa aquí, manera un problema, mes cosas que tiene ahora que tiene un huracán, mes cosas que ahora que tiene un terremoto. Entonces, es cosa que no está ainda, no está suelto, no está bendicionado, que tú vas, no tiene un aspecto de salubridad controlado y que ainda es situación económica, tu edificio no está arriba pía, tu estructura, infraestructura, tu cosas, agua, corriente, teléfono, comunicación, tu cosa está funcionando normal y que no tiene de qué manera no está lucha para recuperar el parte económico. Pero si no está traducido lo que está tomando lugar de una catástrofe natural, manera un terremoto, por ejemplo, ahí no tiene agua palabra, ahí no tiene cuenta y presión, ahí no tiene nada, no tiene teléfono, no tiene corriente, no tiene agua, que la ganos analizar es cosa aquí, con conciencia, que si no está acto responsable, el cospo cambia. Weekend tras de lomba, tiene música, live music, si vinta de rami, no sana un lugar, baleamiento, kiko, es responsabilidad no solamente de ministro, es responsabilidad no solamente de policía, es responsabilidad de cada uno de nosotros para nos por así que cosa que porque de manera la ganos tiene como una cultura de comportación, pues es cosa que no te juega, bueno, la que nos pasa directamente de una conexión vía Zoom con Ciudad de Panamá para nos conversar con Jonathan Cohen, director de Sambil Curazao. Bueno, Jonathan, un placer de tenerte con nosotros en nuestro programa a través de este medio, a través de los medios modernos que nos permiten aún así, aunque estemos a distancia, pues poder estar conversando. En este momento, nuestro amigo Jonathan Cohen se encuentra en la ciudad de Panamá y bueno, vamos a conversar con él sobre no solamente una fecha tan importante como el 5 aniversario, el primer lustro ya de Sambil Curazao, pero además de todo lo que ha significado esta experiencia y quizás es importante, hablando de economía y hablando de tantas cosas importantes, saber cómo también los otros Sambil, el team de crisis que se ha establecido como en cada una de las empresas ha sabido manejar esta situación. Jonathan, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, hermano. Cuéntanos un poquito, te encuentras en estos momentos en Panamá. Correcto, me encuentro en Panamá. Estuve esperando a que abran los cielos de Panamá y abran también de alguna manera las fronteras en Curazao, sin tener que estar 15 días en cuarentena en un hotel para poder visitar nuestro querido Sambil Curazao y para poder ir a la isla, ¿no? Curazao, que me hace tanta falta. Ya. Dime una cosa, Jonathan, este proceso que hemos estado compartiendo con la gente de Sambil, nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca todo el desarrollo de lo que ha sido esta etapa, tanto el cierre como la cuarentena, porque fue una pausa que estoy seguro que ha hecho mella también en la economía de la empresa, como lo ha hecho para el país completo y como lo ha hecho para muchos negocios. Sin embargo, ustedes abrieron con el mismo entusiasmo de siempre, el mismo positivismo y vimos que todas las reglas que fueron impuestas por las autoridades se estaban cumpliendo a las mil maravillas. Tuvimos oportunidad de conversar con Arcángela y en ese momento ella nos dio su impresión de lo que estaba pasando y cómo se preparaban para iniciar de nuevo esta jornada de trabajo. Arcángela, feliz noche y bienvenida a nuestro programa de Distancia Social aquí. Germán, danke, muchas danke por estar junto con nosotros aquí en Sambil. Nos está sumamente contento de poder back junto con el pueblo de Curazao completo. Manera nos tursa día 17 de marzo Sambil a tomar la decisión de una manera consciente y responsable para poner su operación en riba stand-by. Para así también dar nuestro aporte en la comunidad de Curazao para así ayudar a salvaguardar lo que está salud y vida de nuestra comunidad. Pero ahora nos está sumamente contento que nos portan a abrir de nuevo, pero de manera como me avisa,
bouw die protocolo e medida necessária de COVID-19. Para lo que te trata de restaurantes, etcétera, va a comenzar algún día a pasar con su delivery, tiene sistema de take-out around Corsao, tiene millón de oportunidades con ese está yendo para vuestro local de comida. Sim, nosso local de food court na começar com serviço de curbside e também delivery. Nang tem mais ou menos 12 mancaba que nang está oferecendo esse serviço aqui, está ganhando hobby bom. Por sombra na momento nang aqui, está momento de inovar, está momento que nós temos que oferecer bom serviço, nós temos que oferecer ambiente cômodo, ambiente seguro para o cliente, e temos que buscar maneira alternativa para poder chegar no consumidor. Pois agora que nós portamos a abrir de novo, nós também manter o serviço de delivery e curbside também para estar preferir de fazer uso de serviço aqui. Mas mira que o personal, vos están mesura que va a llegar, vos están teniendo protección, mask, mount caps, of mask vestir, tem hand sanitizer, tu camina, com o processo aqui acá. Bom, me tenho que pensar que durante dia 8 para 9 semanas que o centro comercial estava a cerrar, nós a informar, nós a educar nos mais ampliamente relacionado com o tema de COVID-19, nós a seguir diferentes conferências, webinars internacionais também no mundo do centro comercial para assim nós também podemos preparar, para nós também podemos começar a implementar uma estratégia, plano para na hora que o momento chega, que nós podemos abrir back, que nós podemos passar devidamente quatro passos que nós precisamos tomar para nós oferecer ambiente cômodo e seguro para itur. E maneira como essa bisa, Germán, nós temos protocolo, nós temos regras de Sambil, que nós pedimos para itur que visitanos para por favor cumprir com essa aqui. E me tenho que recordar que essa aqui não é para molestar nenhum gente, pero essa aqui não tem regra para mais bem nos ajuda e para nos proteger itur. Não somente nós, pero tú están rondi nós também. Ahora bien, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido para ustedes todo este proceso que estoy seguro que ha sido muy duro, pero hemos visto, incluso tú has publicado desde España, desde todos los lugares donde hay Sambil, que la situación ha sido manejada con mucha prudencia, pero al fin y al cabo, ¿cómo ha sido el resultado de esta evaluación? Bueno, te cuento un poquito. Para nosotros el COVID-19, igual que para todo el mundo, nos agarró sorpresa. Era algo que nosotros no esperábamos para el 2020. Los centros comerciales, Curazao venía en una línea positiva de la cual nos sentíamos muy contentos. Estábamos haciendo todo el movimiento de entrepreneurs. Acabamos de abrir ya lo que era la fase final de Sambil, no sé si te recuerdas. Y bueno, y también en Madrid veníamos con una línea positiva bien interesante, Dominicana también con muchísimas visitas al día, Venezuela, que la economía se estaba dolarizando, también venía muy positivo. Bueno, nos agarró por sorpresa y como parte del COVID a las industrias, digamos, tradicionales, como las aerolíneas, los hoteles, los centros comerciales, el sector de retail. Bueno, yo creo que en general todas las industrias fueron de alguna manera afectadas. Nosotros inicialmente tomamos como precaución, bueno, cerrar los centros comerciales para no ser parte de contagiar, de aumentar la cantidad de gente que se contagia por un virus que nosotros desconocíamos, porque nosotros no somos ni médicos ni científicos para saber exactamente cómo reaccionar en ese momento. Te estoy hablando más o menos mediados, finales de marzo. Pero sí te puedo decir, Germán, que nosotros, gracias a Dios, somos una empresa que se transforma muy rápido, somos muy ágiles para tomar decisiones, no tenemos mucha burocracia en ese sentido, las que de alguna manera manejamos los centros comerciales o manejamos la empresa, somos todos jóvenes, entendemos perfectamente la digitalización, las redes sociales, cómo hacer los cambios. Y bueno, ya te estoy hablando como de lo global a lo particular, y yéndonos más hacia lo particular, somos una empresa que por la situación que ya hemos vivido en el país donde nosotros nos fundamos, en Venezuela, somos una empresa que ya también de alguna manera estamos acostumbrados a cambios y a transformaciones y a que... Están curados. Sí, bueno,
Nosotros decimos paciencia y creatividad, trabajo y más trabajo para lograrlo. Entonces esa ha sido nuestra filosofía, paciencia y creatividad, y creo que el COVID-19 más alineado a paciencia y creatividad, creo que estamos súper alineados en ese sentido, y nuestra reacción específicamente en Curazao, y ya vamos a hablar de Curazao, que creo que es una parte muy importante, porque Curazao tuvo mucha suerte dentro del COVID-19. El centro comercial de Curazao fue el primero en abrir, no solamente en la organización, sino yo me atrevería a decirte que en toda América, completo. O sea, todos los centros comerciales estaban cerrados y nosotros ya estábamos abriendo las puertas. Pero en el interín, mientras estábamos todos en sus casas, organizamos la empresa para que todos los empleados puedan trabajar remotamente desde sus casas, que puedan tener computadora, que puedan tener el internet adecuado. Y rápidamente absorbimos las herramientas de Zoom y de acceso remoto a las oficinas en Sanville para poder acceder a nuestros servidores y de manera de poder continuar trabajando, y aprovechamos todo ese tiempo para avanzar en áreas que quizás en el día a día no te da tanto tiempo. Trabajamos mucho en estrategia, en mercadeo y en otros aspectos que siempre son importantes dentro de una empresa, y que uno a veces, ¿sabe? El día a día uno va como que tratando de avanzar, y son cosas que pudieran estar pendientes, que ya las hemos ido como trabajando. Pero más allá de eso, una decisión que tomamos interesante fue aprovechar que el centro comercial no tenía visita para hacer ciertas renovaciones, ciertas inversiones. En la feria de comida también mandamos a hacer todo va a haber todo como un restoration del food court, donde estamos trayendo 17 espacios para disfrutar, para estar en diferentes áreas. Estamos trayendo también más jardinería, más espacios verdes. Sí, vi que estaban poniendo algo como una pasarela o algo así. Exactamente, pusimos unos puentes. Entonces mi mensaje aquí, lo que te estoy tratando de decir, no es todo lo que nosotros hicimos, sino que como concepto, como empresa, sacamos una frase que a mí me encantó, que decía: mientras el pescador no está pescando, está reparando su red. Entonces dijimos, bueno, no estamos pescando, vamos a trabajar en nuestra red, vamos a trabajar en nuestro barco, vamos a hacerle mantenimiento al motor, vamos a hacernos mejores pescadores. Y a la vez también estuvimos muy involucrados en muchos cursos de transformación después del COVID, cómo va a funcionar el retail, muy de la mano con otras asociaciones de centros comerciales, estudiando y viendo y analizando y escuchando a otros expertos para poder sacar conclusiones y poder activarnos en función a seguir ofreciéndole a la comunidad lo mejor que nosotros podamos, ¿no? Ya. Entonces, esa fue nuestra estrategia en general. ¿Cómo fue la reacción de los clientes? Porque también depende mucho, la filosofía de la organización puede ser muy optimista, pero quizá la resistencia de algunos clientes, la capacidad de soporte de esta situación tan dura, ¿cómo fue? Primero sería bueno saberlo a nivel general y después en Curazao específicamente. A nivel general, te puedo decir con firmeza de que la mayoría de los clientes, o sea, de que sí pasó, y lo sentimos bastante, de que nos dimos todos, sabemos que como solamente nos queda unirnos, solamente nos queda como que trabajar juntos, y que todos estamos pasando por lo mismo. Esto no fue un caso aislado de un país, correcto, o de una industria, o específicamente en Sanville, o específicamente una marca, ¿no? Acá nosotros tenemos 140 países en lockdown, digamos, todo el mundo entero. Es primera vez que en mi generación, o sea, o que yo logro ver cómo el mundo entero está todo pasando por lo mismo. Entonces, en base a eso, todos los comerciantes con los que nosotros hablamos, y cuando ellos hablaban con nosotros, todos teníamos la misma línea de bueno, hay que trabajar, hay que tener paciencia, esto va a pasar, y que nos tenemos que apoyar unos con los otros porque estamos todos montados en el mismo barco. Entonces, en esa línea general, sí te digo que eso fue el sentir de nosotros como empresa. Quizás te pudiera decir que en España fue un poco más fuerte para los comerciantes, porque en España los comerciantes, digamos, tienen una mentalidad más
son como diferentes. En Europa las cosas, los negocios tienen rendimientos muy bajos, entonces quizás y los sueldos son muy altos, entonces quizás los costos operativos, la gente que tiene tiendas allá tiene 200 tiendas, entonces toman decisiones para las 200 tiendas y no es una cosa que tiene que ver con que tú puedes hablar con él para que en Sambil lo haga así o lo haga así, sino que hay que entender de que cada quien también está buscando de alguna manera proteger lo suyo, ¿no? Claro. Pero así como pasaba eso, pasaba también lo mismo que te acabo de contar, de que muchísimos comerciantes nos llamaban a darnos apoyo, a lo que necesites, en esto estamos juntos. Y yo creo que ese fue el sentir, y estoy seguro que si tú le preguntas a cualquier comerciante que está en Sambil Curazao, y los invito a que hagan esa tarea, a que cuando se encuentren con un comerciante de Sambil Curazao le pregunten, oye, ¿cómo se portó Sambil con ustedes durante la pandemia? Yo estoy seguro que la respuesta va a ser positiva porque nosotros reaccionamos, primero protegiendo a nuestros comerciantes, y o sea, después de proteger a nuestros visitantes, con cerrarlos del centro comercial para que no se contagien y proteger al país de alguna manera para ayudar al gobierno a gestionar una dificultad que no se veía claro cuál iba a ser el outcome de la pandemia al principio. Después nosotros nos miramos y bueno, ahora nuestros inversionistas, nuestros comerciantes, los que están ahí. Estamos teniendo problemas con la comunicación, no te estoy oyendo, Jonathan. Ahora sí. Sí, entonces, bueno, lo que te estaba diciendo es que nuestra política fue apoyar a nuestros visitantes, apoyar a nuestros comerciantes, apoyar a nuestros clientes. La actitud totalmente, es una actitud totalmente natural de nosotros, en lo particular, en lo mío, en lo personal, con cualquier comerciante que yo hablaba de Curazao, de Sambil, que está en Sambil, con todos yo les decía lo mismo, les decía, mira, aquí nosotros entendemos que tu tienda está cerrada y nosotros no vamos a ir detrás de ti ni a botarte del centro comercial ni a cobrarte un dinero que tú no te has ganado. Entonces nosotros así lo hemos venido manejando. Ya. Bueno, es una situación, perdón, solidaria, ¿no? Que me imagino que es una de las cosas que más necesario ha sido en esta época y que quizás se ha puesto de manifiesto en una gran cantidad de industrias y de instancias. Ahora, ¿tienen alguna tienda cerrada todavía en alguna parte del mundo? Bueno, sí, claro. Madrid todavía no ha abierto el centro comercial, pero porque España yo me imagino que tú lo sabes, a España y a Madrid en particular le ha sido muy difícil todo esto del COVID. Muy duro. Y sí, Dominicana está a medio abrir, o sea, abrieron, todavía hay tiendas que faltan por abrir en Dominicana, y Venezuela está abriendo hoy en fases. Entonces el centro comercial no es que está, o sea, ahí también hay abiertos y hay cerrados. Entonces estamos como en ese proceso de, como dicen, estamos opening the economy, ¿no? O sea, ahorita es que estamos viendo, que estamos saliendo de todo lo que fue el COVID-19. Pero con Curazao sí estamos muy, muy contentos. ¿Estás ahí, Germán? Sí, estoy aquí. Una de las cosas también interesantísimas que nos pasó en Sambil Curazao es que además de abrir antes que el resto de América, fuimos el primer centro comercial en abrir, los visitantes respondieron también, que eso también fue interesantísimo. La gente viene al Sambil, consume, pasea, está ahí, hace sus compras. Entonces, para nosotros, de verdad, siempre te lo digo, Germán, nosotros nos agradecemos demasiado que la gente tome esa actitud frente a Sambil. Para nosotros es como un honor que nosotros abrimos el centro comercial y otra vez viene la gente y ¿entienden? Porque uno a la final, dentro de su programación o su planificación, uno tampoco puede predecir exactamente cómo va a reaccionar la gente después del COVID-19, y eso era parte de las charlas a las que nosotros asistíamos y los asesoramientos que recibíamos de expertos, analistas que hacían estudios de cuál va a ser el comportamiento del consumidor. Pero en Curazao específicamente nosotros estamos felices en cómo se comportaron nuestros visitantes. Yeah. Entonces, por ese lado, de verdad que nos da mucha tranquilidad, ¿no? Y nos da ganas, así como tú decías, que abrimos con todo el entusiasmo, porque nos preparamos para abrir con todo ese entusiasmo.
ver a los visitantes venir al mall nos llena aún más de entusiasmo para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Claro. Hay cosas que uno puede prever y de hecho que hay cosas para las que las empresas se preparan. Un incendio, una emergencia cualquiera, un desalojo, una inundación, cosas que uno asume que en el transcurso de la vida pueden ocurrir. Pero yo creo que, aunque esto es algo que no es la primera vez que ocurre en el mundo, quizá si nos remontamos a muchos años atrás, tampoco estábamos preparados para una cosa como esta. Yo creo que nadie se imaginaba que algo similar nos iba a pasar en este tiempo. Hoy nos damos cuenta que es posible, que sí puede pasar y de hecho pasó y está pasando. ¿Qué experiencia les queda a ustedes como empresa? Bueno, te digo, Germán, haber visto de que un Black Swan es posible, siempre hablaban del cisne negro, ¿no? Del Black Swan, que no sabes qué día puede pasar algo inesperado. Entonces, te digo que como experiencia, lo que mejor te puedo responder a eso es que siento que nosotros estamos en el camino correcto, haciendo las cosas bien, porque si a pesar de que vino un Black Swan y se atravesó inesperadamente, una vez pasado, todo vuelve, los visitantes vuelven a venir, los comerciantes siguen abiertos, las tiendas siguen vendiendo y todo vuelve otra vez como a encaminarse, entonces significa que algo o sea, que nuestro concepto está bien establecido. Parte de, por ejemplo, una de las cosas que también ha agarrado fuerza con el COVID-19 y no es ningún secreto, es por ejemplo el comercio electrónico. Entonces, sí. Muchas teorías decían el retail está muerto, la gente ahorita que está encerrada en las casas solo compra por internet. Y yo siempre tenía la duda, oye, ¿será que la gente está comprando solo por internet porque no tiene otra opción, porque todo está cerrado y la gente tiene necesidades de comprar? ¿O es que de verdad hubo como una catapulta al tema de que la gente vaya a las tiendas y la gente decide ahorita comprar más por internet? Pero viendo los resultados, viendo lo que está sucediendo en San Miguel Curazao, de que apenas abrimos, la gente vuelve al centro comercial a consumir. No te estoy diciendo que como antes, ni tampoco pretendíamos que sea como antes, pero sí se entiende que hay un behavior en favor de vivir la experiencia, de compartir. O sea, el ser humano va a valorar o valora mucho más la experiencia como tal que la compra. Sí. Entonces, el irte con tu hijo y haberte comprado o un helado y verlo como se come el helado mientras tú te comes un shawarma y después entonces caminar y comprar una película y sentarte en el cine con él y comerte unas cotufas, no hay manera que tú lo puedas reemplazar, por lo menos no hasta ahorita, con un comercio electrónico, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a Dios, también como que nuestro concepto de Sambil, que es more than a shopping mall, también de alguna manera, con el COVID, también, o sea, ese concepto como tal nos ayuda a que nosotros vivimos, nosotros no somos como nosotros no vendemos mercancía, nosotros vendemos experiencia, entretenimiento, diversión. Entonces, alineado en eso, el ser humano realmente como que yo no creo que, a menos que nos reemplacen por unos robots, que eso también han habido teorías de los robots y no vamos a hablar ahorita de teorías porque he escuchado de todo, pero el ser humano definitivamente busca esas empresas que son empáticas con ellos, que de alguna manera son comunitarias, que hacen labores sociales y que te dan lo que te ofrecen, algo a lo que tú le das valor, que es el compartir, el estar, el socializar. Entonces, sí, inicialmente vino este Black Swan y nos puso a todos nosotros como en jaque, y yo creo que no hay una persona en el mundo que no haya dudado cuando pasó toda la pandemia, de qué es lo que pasará con el mundo de ahora en adelante. Y eso es natural del ser humano, los miedos, las dudas, todo eso. Pero para ya contestarte tu pregunta, porque creo que no es una pregunta fácil la que me hiciste, sino te tuve que dar toda la introducción para llegar allá. Yo creo que lo que nosotros en verdad aprendimos es que hay que seguir siendo creativos, hay que seguir trabajando con pasión, hay que seguir luchando por lo que uno cree que es correcto, hay que seguir dando o compartiendo con las comunidades donde te encuentras,
para que ese sentir de que todos estamos en el mismo barco no sea solamente en épocas de pandemia o de Black Swan, sino que ya sea un sentir del día a día, de la vida, de las empresas enlazadas con la sociedad. Es que yo pienso que esta experiencia, nosotros hemos sido afortunados y yo no sé si tú has tenido oportunidad de seguir todas las polémicas que se han originado acá en cuanto al manejo. Polémicas, yo creo que todas con un resultado común de que el team de crisis manejó esto de una manera muy adecuada y creo que fue lo que resultó. La toma de decisiones a tiempo, la toma de decisiones de una forma inmediata, no burocrática, para poder cerrar las fronteras y hacer todo lo que había que hacer en tiempo récord. Fue prácticamente, yo creo que la llave que condujo a todo esto. Paralelamente, pues las autoridades habían indicado que era obvio que eso iba a tener un costo y que la economía iba a sufrir un impacto, y de hecho lo sufrió y lo está sufriendo, pero era la única manera de salir adelante ante estas circunstancias. Yo no sé ¿qué piensas tú? Si tuviste oportunidad de seguir. Tú sabes que o sea, yo no hablo nunca, no soy una persona política, ni critico, ni hablo mucho de política, pero yo sí te digo que hay que felicitar a la reacción. Yo soy de los que piensa que lo que hizo Curazao es muy positivo, es tan positivo que Curazao se encuentra privilegiado, porque Curazao ahorita está abierto de la manera como está abierto por haber tomado las decisiones correctas. Y yo digo que los que están en Curazao, que están criticando, o sea, Curazao ahorita no se merece ninguna crítica, porque fíjate el resto de los países de Latinoamérica, fíjate Panamá todavía cerrado, bueno, hoy está medio abriendo, pero todavía hasta el sol de hoy apenas está abriendo. Brasil, los problemas que tiene con el COVID, Colombia, ni hablar, Ecuador. Entonces, si te pones a comparar con países que tienes alrededor, te das cuenta de que Curazao ahorita yo te pudiera decir que Curazao es un paraíso, por decirlo así, cuando en temas terrenales. O sea, obviamente la economía está golpeada, porque las economías, o sea, el dinero es la grasa que mueve el motor. Si no hay dinero fluyente, la economía obviamente se seca y el motor podría ponerse más lento o dejar de funcionar, pero dentro de todo este tema de la economía, lo que te pudiera decir es que es responsabilidad de todos los curaçaleños en seguir creyendo en Curazao y de hablar positivo, y es responsabilidad de aquellos empresarios para que inviertan en Curazao. O sea, yo creo que en lo mismo que te dije de la relación de Sambil con sus comerciantes, tiene que suceder para toda la comunidad. O sea, todos tienen que estar montados en el mismo barco, entendiendo que solamente así es que vamos a lograr de que todo mejore para todos. Entonces yo felicito a las autoridades en este caso, sin irme a detalle, por haber tomado las decisiones correctas, y de verdad me siento muy orgulloso de la forma como Curazao ha salido de todo esto. De verdad que hemos sido muy afortunados, te lo digo. Lo importante, y aprovecho la ocasión porque en cada programa siempre tratamos de mantener nuestra responsabilidad vigente de informar y de orientar, que no debemos bajar la guardia, porque es algo que no ha pasado, es algo que sabemos que está detrás de la puerta, y si no estamos pendientes y si no actuamos de la manera correcta, cualquier cosa puede voltear la situación, y eso es lo que queremos evitar. Las autoridades están haciendo su máximo esfuerzo, pero se hace necesaria la colaboración. Yo entiendo que hay negocios que han hecho una gran inversión y que necesitan recuperarla, pero también hay que mantener el sentido de la responsabilidad vigente, porque el fin de semana pasado se vieron lugares abarrotados de gente, incluso con música, etcétera, etcétera, lo que realmente hay que manejarlo con cuidado, porque una gracia de estas para complacer a un grupo de personas nos puede costar muy caro a todos los demás. Y entonces, no es la idea, no solamente la parte económica, pero la parte de la salud. Cualquier cosa puede ser, la gente que está en cuarentena, la gente que está llegando, se han detectado casos nuevos, es decir, que no es juego lo que está pasando. Las cosas están como están porque se han hecho como se han hecho, pero si se hacen de otra manera, no guardando con mucho celo
las medidas de prevención, puede resultar algo que no es lo que la mayoría quiere, que estoy seguro que no solamente las autoridades, pero nadie en esta isla quiere eso. Jonathan, vamos a hacer algo, vamos a cumplir con algunos anuncios y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de los 5 años, que no hemos hablado mucho de eso, que quizás es la razón fundamental por la cual hemos hecho esta entrevista, pero me encanta que hayamos hablado de esto para tener una visión también de un empresario joven, un empresario que dirige una de las empresas grandes de la isla y cómo ve él esto que ha ocurrido y que tiene a mucha gente preocupada por los resultados. Ya regresamos. Bom, senhor, esse está Jonathan Cohen, nós hace uma conexão via de Zoom e nós está pendiente para a continuação de nossa conversação, que ainda nós está papeando, não somente do 5 aniversário de Sambil Corsao, que está uma empresa que ha vindo uma visão grande na nossa economia, uma visão grande na nosso produto turístico e também, seguro, uma alternativa social para a nossa comunidade. Sambil, de uma maneira exemplar, ha dado também cumprimento na reglamentación del gobierno para lo que se trata después que una abre porta en back, según Jonathan Cohen explica, aparentemente si minta errate promé shopping mall de nos región que abre porta y de una manera más disciplinada está llevando el proceso de reinstalación de su sistema operacional. No olvidar, que nos llegan a Bosnan, danke na Agencia Funeraria El Señorial, una organización que da servicio con profesionalismo y respeto, que aminda bota recibir servicio no solamente na un momento que por suceder de forma repentino, na un momento que quizás vos por hacer acaba el vinimiento de despedida de un ser querido, pero también camina familiarmente por preparar cosas a través de un sistema que nos tiene, a través de un proceso, a través de una organización previo para interfamilia, un plan familiar que el Señorial te pone a vos disposición. Toma contacto con la Agencia Funeraria El Señorial y regla cosas a tiempo. Na nombre también de Lab de Met, una organización que cada viaje está adapta más y más su servicio COVID-19 a servir para poner en práctica más hopicos na más hopi compañía. Pero en el caso que Lab de Met, como un laboratorio confiable, responsable, a poner en servicio un sistema de atención na casa, un sistema de atención a domicilio, manera nuestra visa en español, caminda bopoaya el servicio para pregna casa. Pero no solamente para una persona que tiene impedimento, no solamente para una persona que está malo, si vos está druk, si vos está trabajando fuera casa y vos no tienes espacio para salir y caer, llámanos libremente, contactanos libremente na Lab de Met y botar el servicio te den porta de casa. Vos no tengo una ni una explicación de cómo no va al laboratorio, vos no tengo una ni una explicación de pa Kiko, boque para bien na bocas, simplemente bota ver y no está bien. Bota contactanos y no está bien. Pasó Lab de Met duna no solamente servicio confiable, pero un servicio dinámico y responsable también. Lab de Met, laboratorio de médicos. Y na nombre también de nuestros amigos de Bon Praise Appliances, cuya también cultura regla de COVID-19 aquí in place, nos está donando servicio todo día, manera siempre y manera costumbre. Tiene un container na caminda, no olvidar que día de tata está na caminda, comenzaba a escoger el regalito, hopi tata, a vida creativo de en cocina, después de cuarentena, o el tiene mil y un regalo, que nos podemos hacer a papá y nanan, pero cospa pela cabello, cospa feita, cospa pa traer na casa, en fin. Shonan hasi visita na Bon Praise Appliances, igual que variedade de coisas que tem para papai, para dia de tata, e guarda que outro simão container, o container chega, acaba, pero tan tenta abre e saca coisas que senão, outro simão tem estoque mais grande, que nós está bem back, com nosso amigo Thompson, outro simão para o pero lá nos wak, e também tem coisas para nós de Bon Praise Appliances. Até nós temos na Bon Praise. Eu me quero conversar tocante freezer. Então, vamos ter bom freezer para guardar, bom eis, bom carne. Nós temos aqui, por exemplo, é um normal de 3 cubos e meio. Nós temos todo tamanho. Aqui podemos ter um de 5 cubos, depois um de 7 cubos. E que tamanho de freezer porque aqui na Bon Praise bota ele. Aqui nós temos um de 10 cubos, que já não está bem grande. Depois botar
nós temos hasta para isso que de 220 que botou pessoa que 220 botem nós temos de 220 também só que também um copyright e assim na botou que nós está até botar seguir vai botar até grande aqui quando a usa tem tienda que uno que está com hasta 2 portas que só que é uno copy vender na tienda não off snack não para voar e é bom que essa que está cooler e freezer que me vou pôr ele para freeze ou vou pôr ele para frio certeza bom preço na 8.6 Bom Mr. Prek e boque evita disalicas? Não preocupa. Lap de Met tem a solução para Tra cita ao mês. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Chama-nos na 736-1030 ou e-mail-nos na info@lapdemet.org e nós também pregbo na bocas. Se você não por llegar cerca Lap de Met te llega cerca bo. Hora de viaje final, tá bom para nós mesmos decidir com a coisa não tem que vai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para você tranquilo. Agência Funerária El Señorial está oferecendo a família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para você despedir com dignidade. Agência Funerária El Señorial. Profissionalismo e respeito. Vamos continuar con una conversación interesante con nuestro amigo Jonathan Cohen, director de Sambil Corsao. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro amigo Jonathan Cohen, director de Sambil Curazao, y quien en estos momentos se encuentra en Panamá, esperando la apertura de la frontera para regresar a Curazao y trabajando desde allá. Jonathan, celebrar el cumpleaños fuera de casa te resultó diferente porque Sambil acaba de celebrar sus 5 años y era obvio que no iba a ser una celebración tan grande como los 4 años anteriores por razones obvias, pero aparte de eso, el jefe de casa tampoco estaba allí. ¿Cómo te tocó celebrar el 5º aniversario, el primer lustro desde lejos? Sí, bueno, Germán, con respecto a eso, ¿qué te puedo decir? Me dio sentimientos encontrados, me hubiese encantado estar allá con el equipo. Una de las formas que lo solucioné fue, obviamente, les mandé un mensaje, me grabé un mensaje, me hice un selfie, les mandé el video con las palabras. Yo les dije, este video es privado para ustedes, este video no va para las redes sociales, este video no lo va a ver nadie, esto para que ustedes sepan lo agradecido que estoy yo y lo orgulloso que estoy yo con el equipo de Sambil Curazao. Y bueno, tú sabes, Germán, el 28 de mayo para nosotros es una fecha muy importante, es ícono en nuestras vidas y en la familia también, nosotros como empresa familiar, en la familia Cohen, porque es el cumpleaños de mi abuelo Salomón Cohen, que en paz descanse, que se nos fue hace apenas 1 año y medio, o 2 años casi, y para nosotros también fue la inauguración de Sambil Caracas en 1998, que fue el primer centro comercial que hicimos. Tenemos problemas con la señal. Juntos. ¿Estás ahí, Germán? Sí, ahora sí, teníamos un poquito de problemas con la señal, ahora sí estamos de nuevo. Bueno, es una fecha muy interesante, muy icónica en la familia y la usamos para siempre de celebración y este año nos tocó vivirla así y como te dije, nosotros nos adaptamos, yo soy una persona que entiende que las situaciones, hay cosas que uno puede manejar, hay cosas que uno no puede manejar y entonces la pasé aquí con mis hijos, gracias a Dios por lo menos tengo a mis hijos aquí en la casa, tengo a mi esposa y hablando con el personal allá, con videollamadas, les mandé el mensaje como te dije, con un video, hablando con Luis Moreno, el gerente, él me decía jefe, lo extrañamos, pero quedó pendiente y sí lo vamos a hacer, que cuando yo visite Curazao apenas se pueda, entonces vamos a darle un reconocimiento a los empleados que están con nosotros desde la apertura
que tiene 5 años con nosotros, y le vamos a dar también un reconocimiento a todos los comerciantes que están con nosotros desde que abrió Sambil Curazao, que ya tienen 5 años. Y una cosa creo que te pudiera decir interesante que hice, te la comparto, no es algo que a mí me gusta decirlo públicamente, pero creo que ya que me lo preguntaste te lo digo. Llamé uno a uno a cada comerciante que abrió con nosotros y le agradecí su confianza, le agradecí su inversión, no solamente en dinero. Tienes que entender, Germán, que todas las personas que abren una tienda ahí en Sambil Curazao, bueno, en otros lados también, pero lo que yo les agradezco a ellos, mira, oye, pusiste tu tiempo, tu energía, tu cabeza, la de tu familia, tu dinero, tu riesgo, tu estómago, tu vida, aquí en Sambil Curazao. Entonces yo les dije a ellos, a cada uno de los que llamé les dije, nosotros lo apreciamos eso, nosotros no lo tomamos como algo de facto, para nosotros es muy importante y gracias a que nosotros apreciamos eso, te quiero decir, y así se los hice saber a ellos, de que cuentan con Sambil para lo que ustedes necesitan. Entonces ese es el tipo de relación que tiene un comerciante o que tiene familia. Con nosotros y Hay un poquito de problema de nuevo con la señal. No te estoy oyendo, Jonathan. hermano, no sé. Ahora sí. Que se nos... Yo tengo internet perfecto aquí bien, pero bueno, todo lo que te quería decir es que no sé dónde se dejó de escuchar, pero nosotros agradecemos, y entonces agradecemos todo esa, no lo damos como un hecho, sino que lo reconocemos y gracias a eso podemos decir que Sambil es una gran familia, porque nosotros incluimos a nuestros empleados y a nuestros comerciantes y a nuestros aliados como tú, como una gran familia. Entonces, así pasé yo el 28 de mayo, agradeciendo a esa gran familia, no solo la familia que tengo, gracias a Dios, que me dejó mi abuelo, la familia sanguínea, sino a toda esa familia de empleados y comerciantes y aliados que han estado con nosotros durante todos estos 5 años y que gracias a ellos, Sambil Curazao hoy en día es lo que es. Ya, es muy importante. Sambil no solamente es el local, Sambil no solamente es la familia Cohen, Sambil es la conjugación de todo lo que ha sido ese esfuerzo de comerciantes, de ideas, porque una de las cosas que siempre a mí me encantó y fue la motivación para el primer programa que hicimos fue justamente demostrarle al pueblo de Curazao, como lo hicimos en aquel programa desde Barquisimeto, que Sambil era más que tiendas debajo de un techo, que era más que un centro comercial, que era un ambiente, que era vida, que eran actividades, y eso es lo que ha ocurrido hasta este tiempo. Independientemente de todo lo que ha sido COVID-19, Jonathan, había planes que hayan pospuesto por razones obvias de la crisis, cosas nuevas, aparte de lo que ya tú me explicas que están haciendo a nivel de remodelaciones y todo, pero quedó algo a nivel de eventos o quedó algo que no se pudo concretar por el COVID-19. Bueno, claro, toda la planificación que teníamos entre ¿estás ahí, Germán? Sí, sí. Toda la planificación se tuvo que reajustar, la tuvimos que mover. Algunas tiendas que iban a empezar a remodelar no empezaron a remodelar y algunos eventos se cancelaron, pero todos los que, o por lo menos la mayoría de los con los que tuvimos que hablar o cambiar lo que íbamos a empezar, la mayoría o lo van a hacer ahorita o lo van a hacer el año que viene, o sea, todo el mundo hizo como rescheduling, más que canceling. Entonces eso también para nosotros es importante porque sigue en pie el proyecto o la idea que teníamos que por culpa del COVID-19 se haya tenido que modificar. En lo que resta de 2020 y para el 2021, porque ya gran parte de las empresas han obviado la planificación del 2020 porque no sabemos qué puede ocurrir, no sabemos qué cambio va a haber y casi todo el mundo está enfocando las baterías hacia 2021, pero independientemente de que se pudiese lograr algo o no para el resto de este año y lo que es el año que viene, una de las cosas que ha caracterizado a Sambil es la mancomunidad con el área donde está situado, con la comunidad, no solamente de Beris, no solamente donde está situado, pero organizaciones que ya han hecho de Sambil su casa, organizaciones que ya empiezan a hacer uso
de los espacios de Sambil para eventos caritativos, etcétera. Eso que le ha dado Sambil, ese brazo unido con la comunidad, ¿lo mantienen en los proyectos continuos de Sambil? Bueno, claro, Germán, sí. Sí los mantenemos. En este momento estamos retomando algunas conversaciones en ese sentido. Y nosotros siempre abiertos a trabajar con las fundaciones, con las escuelas. Nuestra filosofía no ha cambiado para nada. Y, por ejemplo, ahorita viene todo para darte un ejemplo, estamos en discusiones con unas máquinas, no te voy a decir de reciclaje de plástico, pero sí estamos trabajando muy de cerca para continuar el tema que ya tú estás enterado de que hicimos un lugar para proteger las tortugas y que limpia las playas. Entonces eso ahorita acabamos de tener unas conversaciones porque lo vamos a llevar un poco más adelante y vamos a convertir plástico a través de unas impresoras 3D en objetos que se puedan utilizar y que puedan también servir para concientizar a la gente sobre el uso del plástico y el daño que eso le pueda estar causando al planeta. Entonces, pienso que eso es algo o estoy seguro que eso es algo que va a beneficiar a todo Curazao como comunidad y que además es educativo porque enseña, los niños van a ir, van a ver, van a aprender y eso crea conciencia, porque yo creo que nosotros a la final todos, y estoy seguro que tú también, estamos buscando siempre mejorar como el mundo, no solo de hoy, sino para el futuro. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo y específicamente te digo un ejemplo muy específico, pero también estamos trabajando en otros proyectos parecidos o con esa misma filosofía de ayudar a la comunidad. Bueno, eso es importante, que sepamos que Sambil está allí, que Sambil sigue con el mismo objetivo de siempre, no solamente como cualquier empresa, su razón de existencia que es hacer negocios, pero además de esto también estar presentes en la comunidad. Bueno, Jonathan, yo quería desearles a través de tu persona una felicidad muy grande. Ya lo hicimos en su momento oportuno, el día 28, al equipo de Sambil acá en Curazao, pero pues ya que tenemos esta conversación, que a través tuya llegue nuestro saludo a todo el personal de Sambil, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y que espero que esta relación se mantenga por mucho tiempo para llevar a la comunidad de Curazao día a día lo que ocurre más detrás de las paredes de un centro comercial que es de todos, porque ya todo el mundo se ha hecho eco de Sambil como un punto de reunión, un punto de encuentro y que estoy seguro que va a ser así por mucho tiempo, que nosotros vamos a tener a Sambil allí como un refugio social para los momentos en los que realmente queremos pasar un rato agradable, paralelamente como también para cuando haya que comprar algo de lo cual que podamos necesitar. Pero yo creo que la gente, uno de los atractivos más especiales que Sambil tiene es esa atmósfera social que invita a reunirse en Sambil, que es muy agradable. 100%. Gracias a ti, Germán, por siempre estar pendiente y hacerme esta invitación que me encanta a través de Zoom. Disculpen las interrupciones de internet que hubo ahí, pero por lo menos logramos mandar este mensaje o lograr esta entrevista entre tú y yo mientras pasa el tiempo y nos podamos ver realmente en persona. Seguro que sí. Esperemos que sea pronto. Un placer. Gracias, hermano. Un saludo. Abrazo. Hasta pronto. Chao. Senhora Isaac Tabata Turcos Pawe, nós estamos mais contentes de poder compartilhar um programa mais junto com vocês. E bem aqui nós celebrar o 5º aniversário de uma companhia que durante mais ocasião está sponsor de nosso programa e uma organização que não está pensando, nós está junto com a AVE, nós está junto com a AVE para sobre não está uma empresa que aduna realmente contenido na sua razão de existência e maneira nós por a mira quanto confiança na tem riba Corsau e quanto confiança Corsau a pôr riba na também tá pensei nós felicitação grande para a inteira família Sambil, para Turso Tradona, para nosso amigo Luiz Moreno também, para Arcángela, para
Fabi, en fin, para internet, que la canción a foto pensei ti mi pensa dos via para nombre, pero intere famiglia di Sambil un felicitación grande y nos saludo for di buon noche Corsao. Solamente en el próximo programa un feliz noche.